Despierten a sus compañeros. Me da pena. ¿Todo bien? ¿Cansado? ¿Sí? ¿Cansadita? Sí. ¿O está enferma? Cansada. ¡Mande! Híjole, no me digan eso. Híjole, no, pues vamos a tener que arreglar ese asunto. Aunque sea de contrabando. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a algunos aspectos de la eclesiología del Concilio Vaticano I. ¿Mandé? No, esa es la Catedral de Milán. Es la de Milán. Sí, se parece poquito por los contrafuertes, pero ese es Milán. ¿Mandé? Sí, tuve la oportunidad de ir a darme el rol por ahí. Muy bien, bueno, dos documentos del Concilio Vaticano I nos van a resultar de especial importancia. Primero, la Constitución Dogmática Pastor Eternus, que tiene como una de sus finalidades principales definir el dogma de la infalibilidad pontificia, y que está vinculada a la Iglesia con el fin de custodiar su unidad. En el fondo, ¿cuál es el asunto? El asunto es que uno de los motivos por los que al día de hoy, no me acuerdo si es a nivel mundial o solamente en Estados Unidos, pero bueno, pongámosle que es a nivel mundial, de todos modos es una exageración. Al día de hoy están registradas legalmente más de 40,000 iglesias protestantes. 40,000. Imagínense nada más. ¿Qué división tan profunda hay entre ellos? Y es que una de las razones por las que se va dando esta división entre ellos es precisamente porque no hay unidad de doctrina. Y no hay unidad de doctrina porque para ellos todo es opinión teológica. Aunque la Sagrada Escritura es infalible, aunque la Sagrada Escritura ellos la consideran como la única realidad sin error y autoridad máxima, sin embargo, se da una peculiaridad, y es que cada quien puede interpretar esa Sagrada Escritura que no contiene error, la puede interpretar como quiera. Y entonces, por poner un ejemplo, hay algunos que aceptan el bautismo de niños y otros que no. No, o sea, hay algunos que dicen los niños no se deben bautizar, solamente adultos. Solo adultos, a los niños no se les bautiza. Y hay otros que dicen, no, sí, a los niños también se les puede bautizar. Y ambos toman como fundamento de su posición la Sagrada Escritura. Hay algunos que dicen, por ejemplo, el tema de la Eucaristía, ¿no? Que ellos llaman la Santa Cena. Hay algunos que dicen, no, sí se tiene que celebrar, otros dicen, no se tiene que celebrar, no. O se celebra solamente bajo ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entre muchas otras divisiones que hay entre ellos, ¿no? Pongamos otro ejemplo, el ejemplo de la salvación. Hay algunos protestantes que dicen que la salvación se puede perder. Hay otros que dicen que no se puede perder. El salvo siempre salvo, ¿no? El que ya aceptó a Cristo como su Señor ya tiene la salvación asegurada. No importa lo que haga. No importa lo que haga. El chiste es que ya aceptó a Cristo como su Señor, ya está salvado. Ya es parte de los 144,000. Y hay otras denominaciones protestantes que dicen no, la salvación sí se puede perder.
conforme a nuestras obras, podemos perder esa salvación que se nos ha dado. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Ajá. Bueno, tanta división tiene uno de sus motivos precisamente en esto, en la doctrina, en que no se ponen de acuerdo. Entonces, la infalibilidad papal, la infalibilidad pontificia, está vinculada a la Iglesia porque permite custodiar su unidad. Si el Papa enseña, por ejemplo, que la bienaventurada Virgen María, terminados los días de su vida aquí en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma al cielo, y lo define como una verdad de fe para ser creída por todos, lo es. Y no es porque a él se le ocurrió, no es nada más porque un día se despertó sin qué hacer y dijo, ¿y qué me inventaré? No, es porque se trata de una realidad que ha vivido la Iglesia desde siempre, o al menos desde muy temprano en su historia, y que el Papa ve conveniente dogmatizar, definir como un dogma, como algo que se tiene que creer si se quiere ser católico. Entonces el asunto es ese. El asunto es, ¿quieres ser católico? Hay que creer y vivir esto. Hay que creer estos dogmas. La Asunción. Sí, la Asunción. ¿No quieres ser católico? Bueno, pues estás en tu derecho. No, las puertas están muy anchas, por eso están grandes, ¿no es cierto? Pero no quieres ser católico, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Si no quieres, pues no quieres, ni Dios nos obliga. Nosotros tampoco te vamos a obligar, ¿no? Pero no es una cuestión que se dogmatice nada más por capricho, o nada más porque sí. Por ejemplo, este asunto, ¿no?, de la Asunción. ¿Por qué hasta 1950 se dogmatiza? ¿Por qué hasta 1950 se propone como una verdad de fe que ha de creerse, que ha de abrazarse por parte del católico? Porque era una época en la que el cientificismo estaba a todo lo que daba, y todavía el día de hoy. O sea, lo único válido es lo que se puede medir, es lo que se puede probar por el método científico. Entonces el Papa Pío XII dijo, no, espérenme tantito. Hay unas verdades que no son medibles y que no por eso dejan de ser ciertas. Por ejemplo, el cielo. Y el cielo del cual ya goza la Santísima Virgen María. Entonces el cristiano cree en la asunción de la Virgen María porque tiene la seguridad de que eso que ya sucedió en la Virgen María, o al menos tiene la esperanza de que también suceda en él. Para eso se propone, por ejemplo, el dogma de la Asunción. Aquello que ya sucedió en María y que creemos que es verdad, esperamos que también suceda en nosotros. ¿Y tenemos un experimento científico que nos demuestre que el cielo existe? No. ¿Y eso significa que no existe? Tampoco. Tampoco. Se trata de una verdad revelada, de una verdad de fe, que estamos llamados a abrazar. Bueno, entonces, el asunto es este. El asunto es que la infalibilidad pontificia está al servicio de la unidad de la Iglesia. Esto sucede, pues, en realidad sucede desde el inicio. Aunque no siempre haciendo este ejercicio de la infalibilidad, pero sí desde el principio. Pensemos, por ejemplo, en las clases de Cristología. ¿Se acuerdan que hablamos de un tal Nestorio? Un tal Nestorio que decía que María no era madre de Dios, que era madre de Cristo, o sea, de la persona humana de Jesús. Y él decía que en Jesús había una persona humana, y una naturaleza humana, y una persona divina y una naturaleza divina, y que no estaban unidas, cooperaban pero no estaban unidas, ¿no? Bueno, viene Cirilo de Jerusalén y le dice, mi chavo,
Estás equivocado, no va por ahí el asunto. Cristo es solamente uno, Cristo no son dos, no es un humano y Dios, es uno solo, que es hombre y Dios. Y entonces se arma ahí el pleito, ¿no? Si hubieran tenido redes sociales, pues hubiera sido ahí en un post de Facebook, ¿no? Pero pues no, entonces era por cartas. Y al final Nestorio dice, bueno, vamos al concilio, apelamos al Papa, apelamos al sucesor de Pedro. Que el concilio decida, y el sucesor de Pedro, quién está en lo correcto y quién está equivocado. ¿No? Y entonces el concilio dice, señor Nestorio, usted está en el error. Se equivoca. Cristo es uno, verdadero Dios y verdadero hombre, pero uno solo. Cristo no es dos, Cristo es uno. No, pero que no. Bueno, ¿quiere entender o se retira? No, es que no entiendo, retírese. Retírese y cierre la puerta al salir. Si cambia su forma de pensar, es bienvenido de vuelta, pero mientras no la cambie, no forma parte de la iglesia, queda excomulgado. Para eso sirve este don, este carisma que Cristo ha querido darle a Pedro y a sus sucesores. En cuestiones de fe y de moral, y cuando está haciendo el ejercicio de su autoridad como sumo pontífice y se dirige, o lo que se dice ex cátedra, desde la cátedra, y cuando se dirige a la totalidad de los fieles y de los obispos, y propone una verdad como una verdad que debe ser sostenida por la Iglesia Universal, entonces está haciendo ejercicio de ese don que Cristo le dio a Pedro. Cuando le dice, mira Pedro, la verdad es que el diablo ha pedido permiso para darte una buena revolcada. Pero no te preocupes, yo he pedido por ti. Y tú, a su tiempo, confirma en la fe a tus hermanos. ¿Qué es necesario para que Pedro pueda confirmar en la fe a los hermanos? Que no se equivoque. Porque si se equivoca o si existe la posibilidad de que se equivoque, ¿cómo va a confirmar cuál es la verdadera fe? Si no tenemos la seguridad de que lo que está diciendo es lo correcto, ¿cómo nos va a confirmar en la fe? Entonces, esta promesa de parte de Jesús implica ese don, ese carisma, de que cuando ejerce su función como pastor supremo, Pedro no se equivoca en cuestiones de fe y de moral, ¿no? Ya en cuestiones de fútbol, si Pedro dice hay que ir al San Lorenzo, ya esa es otra cosa, eso no es cuestión de fe y de moral, eso es otro asunto. Pero si es cuestión de fe y de moral, como el hecho de que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, entonces hay que creerle a Pedro. Y hay que creerle porque Cristo lo puso como aquel que confirma en la fe a sus hermanos, como aquel que le dice a sus hermanos qué es lo correcto y qué no acerca de la fe. Y por eso nosotros, los católicos, pues confiamos en que el Papa, cuando ejerce esta autoridad como pastor supremo, pues es digno de confianza. No por sí mismo, sino por la promesa que Cristo le hizo a Pedro y a sus sucesores. Entonces, pues en la Pastor Eternus se define este asunto de la infalibilidad del Papa. El Papa, cuando se pronuncia ex cátedra en cuestiones de fe y de moral, no se equivoca. Tiene la asistencia divina prometida al bienaventurado Pedro. Y por eso, entonces, es digno de confianza y por esa confianza, entonces, nos mantenemos unidos en una misma fe. Nos mantenemos unidos en una misma fe. Entonces, por eso la infalibilidad está al servicio de la unidad de la Iglesia. Bien,
Bueno, vamos a meterle turbo porque ya van a ser las 8:30. Muy bien. Tenemos otra constitución dogmática en este mismo concilio, el Concilio Vaticano I, que se llama Dei Filius, el Hijo de Dios, y que trata el tema de la relación entre la fe y la razón. Ese es el tema principal de esta constitución dogmática, la relación que hay entre la fe y la razón. Pero hace una afirmación muy interesante acerca de la Iglesia. ¿Qué dice la Dei Filius? Dice, el hombre está llamado a aceptar mediante la fe aquello que Dios ha manifestado. El hombre está llamado a acoger la fe y a perseverar en la fe. ¿Y cómo se le hace para aceptar y perseverar en la fe? ¿Cómo se le hace? Bueno, dice esta constitución dogmática, Dios le da a cada hombre, Dios le da a las personas una doble gracia, una doble ayuda. Primero, la gracia, ese don que se recibe en lo interno, en lo íntimo de la persona, que no es otra cosa que la presencia misma de Dios que nos impulsa, que nos ayuda para hacer el bien, para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es justo. Esa es la gracia. Y además, dice la Dei Filius, y además de la gracia, también Dios ha querido darnos la Iglesia. Dios ha querido darnos a la Iglesia, que es quien presenta las verdades de fe y de moral que han de ser creídas. Entonces, pues en este contexto de la relación que hay entre la fe y la razón, esta constitución dogmática, la Dei Filius, nos enseña que la Iglesia es el medio por el cual Dios nos presenta las verdades que han de ser creídas. La Iglesia es el medio por el cual se nos da la doctrina verdadera. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, en este sentido, la Iglesia es colocada como motivo de credibilidad, como un signo levantado en medio de las naciones. ¿Acerca de qué? Acerca de la verdad que Dios ha querido revelarnos. ¿Sí? Bueno, esa es la aportación que hace la Dei Filius acerca de la Iglesia en este contexto de la fe y la razón. La Iglesia es ese medio que Dios nos da para conocer las verdades que hay que creer. Muy bien. Y finalmente algo sobre la eclesiología del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II vamos a encontrar un enfoque eclesiológico un poquito diferente, pero que en realidad nos debería sonar bastante familiar si hemos puesto atención. ¿Qué es lo que dice el Concilio Vaticano II acerca de la Iglesia? Lo que dice acerca de la Iglesia es que se trata más bien de un criterio de salvación, de un sacramento de salvación. Esa expresión que está ahí en negrita, sacramentum salutis, significa eso. La Iglesia es sacramento de salvación. La Iglesia es sacramento de salvación. Bueno, entonces ya no es solamente esta manifestación visible acerca de las verdades que Dios ha querido revelarnos, sino que es un medio por el cual Dios nos da la salvación. Ya no solamente un conocimiento, ya no solamente un contenido intelectual, sino que por medio de la Iglesia Dios ha querido darnos
la salvación. Y el Concilio Vaticano II recupera un concepto que ya hemos anunciado y que es el concepto de comunión. ¿En qué época se hablaba de la Iglesia como comunión? En la patrística. En la patrística se habla de la Iglesia como esa oportunidad para entrar en comunión con Dios y con los hermanos. Bueno, eso se recupera en el Concilio Vaticano II. Comunión con Dios por medio de la palabra y de los sacramentos, que lleva a la unidad entre los cristianos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esta última etapa de la eclesiología nos invita a poner la atención especialmente en este aspecto de la Iglesia. La Iglesia es sacramento de salvación. La Iglesia es sacramento de salvación. ¿Son siglas? ¿No son números romanos? Sí, Concilio Vaticano II. Ajá, Concilio Vaticano II. Sí. Sí, porque sería del 107. Del 107. Ajá. Bueno, como pueden ver, pues este breve recorrido histórico nos permite darnos cuenta de la riqueza que implica esta realidad que es la Iglesia. ¿Sí? Y que, bueno, pues a veces solo lo pensamos como desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, pues la Iglesia es la comunidad de los creyentes, ¿no? O la Iglesia es la que enseña las verdades de fe y de moral, ¿no? Que sí, pero podemos ver que se trata de una cuestión mucho más profunda, que implica también otras cosas, que implica también una conexión directa con el acontecimiento histórico que es Cristo, que implica también el cumplimiento de unas promesas que Cristo le ha hecho a Pedro, a los apóstoles, ¿no? y que se extiende a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Y bueno, pues que entonces es eso, ¿no? No es nada más el hecho de juntarnos. La Iglesia no es nada más el hecho de decir vamos a juntarnos, ¿no? Sino que en primer lugar, si nos reunimos es porque Dios nos convoca, como dijo el cantito, Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. Efectivamente, Dios nos convoca, es Él el que nos convoca, es Él el que nos convoca. Eso es lo característico de la Iglesia, ¿sí? Y bueno, pues también podemos ver que por los distintos avatares de la historia, bueno, pues también parte de la reflexión acerca de la historia tiene que ver con descubrir o defender cuál es la verdadera Iglesia, ¿no? Que esta Iglesia tiene unas notas que ya después vamos a desarrollar, en su momento vamos a desarrollar esas notas que dijimos: la unidad, la santidad, ¿no? La universalidad y la apostolicidad. Ya después lo iremos desarrollando, pero bueno, pues que tengamos en cuenta que la reflexión de la Iglesia implica todos estos detallitos que a lo mejor a veces pasamos un poquito por alto, y que en el fondo pues es bueno que los conozcamos, primero por conocer nuestra historia, ¿no? Que siempre es importante conocer nuestra historia, pero también para vivir de una forma más intensa y más rica esta realidad que no es solamente humana, sino sobrenatural, y que es el hecho de que Dios nos convoca, nos reúne en su nombre para vivir en comunión con Él y para vivir en comunión con los hermanos. Muy bien, bueno, pues ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si no, vamos a dormir. Sí, David. Dígame. Sí,
había que vivir por la ley, pero de Jesús para acá, por la fe. Y pues ahí se viene la religión apostólica de las manos. Tanto que Saulo decía, no, para decía tipo, no quiero que ponga la mano. Ahí. Sí, sí, así es. Sí, y bueno, solamente ahí hay que tener en cuenta que la fe también implica unas obras, ¿no? La fe implica un compromiso concreto con la historia, con la comunidad. No es nada más creer y ya, sino creer con obras. Muy bien. Sí, David. Yo creo que fue un salto muy grande. Y lo principal es, lo primero, cómo se arma la iglesia. Si bien es prefigurada, constituida, manifestada en Pentecostés, y bueno, se consolidará a los de los tiempos. También se pudiera hablar de dos etapas, no así lo percibo. Los primeros 3 años, los primeros 3 siglos, hasta Constantino, cuando la iglesia era perseguida, pasa a ser protegida y a tener poder, y todo se transforma. ¿Tiene problema? Bueno, entonces, es importante ver que también mucha de esta conflicto que hoy vive la iglesia también se generó en el principio. Cuando los apóstoles se empiezan a dispersar, tenemos la iglesia en Alejandría, en Siria, Jerusalén, y la parte de acá de iglesia, ¿no? A la fecha creo que se le acabaron los musulmanes. ¿Cómo es que es complicado, pero es bien apasionante para mí? ¿Cómo la iglesia se desprende del judaísmo, pero se agarra de la cultura griega y empiezan a dar razones de la fe, pero a partir del pensamiento? Y por ahí agarramos. ¿Cómo vivieron esas otras iglesias? En un principio, en los primeros 3-4 años, pues cuando era la patrística, le entraban al tronco entre todos, contra las herejías que surgían del mismo interior de la iglesia. Entraban al quite de los diferentes padres apostólicos. Pero ya después se vuelve muy racional también la doctrina, ¿no? Y es exclusiva para ciertas personas. Y entonces ya la fe, por un lado, hablan de razonar la fe, pero por otro lado, la ahorita me toma, tienes que creer a las fuerzas. Entonces, es bien complicado, pero el inicio empieza desde también esas otras iglesias, cómo se fueron separando. A nosotros nos toca seguir la iglesia de Roma y vamos tras el Papa de Roma, pero las demás empiezan a dispersarse. La ortodoxa, la de acá de Alejandría, copta, la siriaca, que a la fecha tienen otros libros. En la Biblia está compuesta de diversidad de libros, no es igual a la que tenemos. ¿Cuándo se pierde esa unidad de las diversas iglesias? En los primeros siglos. ¿Cuándo se pierde? ¿Después de Constantino? Yo creo que sí. ¿Sí, Sí, yo siempre he pensado que el edicto de Milán echó a perder toda la fiesta. Sí, o sea, en el momento en el que el cristianismo pasa a ser la religión del imperio, ahí la cosa se empieza a echar a perder. Poco a poco, pero ahí las cosas empiezan a perder un poquito el rumbo. Y este asunto del canon de los coptos, yo hasta hace poquito lo descubrí, yo no lo sabía, hasta hace poquito lo escuché y no me he sentado a
a estudiarlo, pero sí, creo que son los coptos los que tienen, por ejemplo, el libro de Enoch como inspirado, ¿no? Y sí, ahí habría que revisar cómo se encuentran respecto de Roma, porque hay otros ritos que no son el rito latino y que sin embargo son fieles al obispo de Roma. Pero este caso de los coptos no sé cómo esté, necesito sentarme a estudiarlo, sobre todo por ese detalle de que ellos tienen un canon bíblico ligeramente distinto. Habría que revisar. Habría que revisar porque en su momento Dámaso dice, este es el canon, ¿no? En concilio dice, esta es la lista de los libros inspirados, que es distinto del que tienen los coptos. Entonces no sé ahí sí sinceramente no sé cómo se podría decir si están o no están en comunión con Roma, si tienen un canon distinto al que fue sancionado en concilio por un papa, que fue Dámaso. Entonces ahí sí habría que revisar cómo están los coptos. Pero en general esas otras iglesias, que son iglesias particulares, con un rito distinto, pero de todos modos son fieles al sucesor de Pedro. Entonces ahí es donde la unidad, esto es importante, que también nos lo ha recordado en alguna ocasión nuestro obispo, la unidad no es uniformidad. Puede haber unidad en lo esencial y diferencia en lo que no es esencial. Ahora, ¿quién nos dice que es esencial? El sucesor de Pedro y de los apóstoles, ¿no? El magisterio. Magisterio que no se saca las cosas de la chistera, sino que está al servicio de la revelación, ¿no? De la revelación y de la tradición. Entonces, sí, y como maestros nos enseñan qué es lo esencial que ha de ser creído.